Bueno, continuando con el tema sobre la salvación y la vida eterna según la Torá y los profetas de Israel, em, vamos a ver un caso muy interesante que se encuentra en el Nuevo Testamento como evidencia de lo que ya hemos enseñado en el primer video. Vayamos, por ejemplo, al libro de Lucas, Lucas 18, 19. Y aquí se cuenta básicamente de un judío eh, que busca a Yeshua, a Jesús, como rabino, como guía espiritual, y le hace una pregunta muy, muy seria, una pregunta que tanto para judíos y para cristianos y todo aquel que busca del Dios de Israel es extremadamente importante, ¿no? Porque tiene que ver con la vida eterna, con la salvación de nuestras almas. Eh, este personaje le dice a Yeshua, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna, heredar la vida eterna, la salvación de mi alma y la vida eterna? A lo que Yeshua lo reprende, regaña un poquito, lo corrige y le responde diciéndole que no le llamen, ¿por qué me llamas maestro? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente el único bueno es Dios, solamente Dios es el único bueno. Y si quieres obtener la vida eterna, entonces tienes que guardar los mandamientos, guardar los mitzvot, los mandamientos y las instrucciones del Padre Celestial, es decir, vivir una vida de obediencia eh, a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, como hizo Enoc, como hizo Noé, como hizo Daniel, como Job, como Moisés, como Josué, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Elías, Elisha, el rey David y el resto de los profetas y siervos de Dios en cada generación que se dedican al servicio del Eterno en obediencia, los cuales vemos también muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, los propios padres de Juan el Bautista, ¿okay? Zacarías y Elizabeth. En Lucas 1, del 5 al 6, ahí vemos esto clarito y este es un texto clave que a muchos, eh, muchas personas tienen muchos problemas con este versículo porque muestra claramente lo que ya hemos dicho. Aquí vemos cómo Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y su madre Elizabeth, Elisheba, son descritos como, según el Nuevo Testamento, gente irreprensible, temerosos de Dios, perfectos en sus guardamientos de los mandamientos del Eterno, hombres y mujeres dedicados al servicio del Eterno de verdad, justos, santos, personas buenas delante del Eterno, llenos de profecía del Espíritu Santo. Vemos las profecías después de Zacarías, del padre de Juan, en el versículo 67 al 75, una profecía ahí según el Nuevo Testamento, cuando dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, y esto fue, señoras y señores, eh, hablando del nacimiento de Juan y supuestamente de Yeshua. Así que, ¿qué está pasando aquí? Si es imposible ser justo, si es imposible ser piadoso, si es imposible servir a Dios y guardar sus mandamientos, porque el Nuevo Testamento aquí dice claramente de que sí se puede. Y vemos estos personajes aquí, a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y su madre Elizabeth, siendo perfectos, irreprensibles en su observancia de la ley, de los mandamientos del Padre Celestial. Así que exactamente como hemos dicho anteriormente. Y vemos aquí, regresando al tema de Lucas 18-19, como Yeshua, como rabino que dice el Nuevo Testamento, que así se conocía, así lo conocían como un rabino, le llamaban rabino muchas veces. Entonces, cuando este individuo le pide consejos sobre qué tiene que hacer para heredar la vida eterna, obtener salvación para su alma, ¿qué es lo que Yeshua le responde? Yeshua le dice claramente, como le respondería cualquier rabino, cualquier erudito de la Torá en aquellos tiempos, alguien que conozca la Torá en aquellos tiempos.
el mensaje que hemos hablado en el primer video. Simplemente hay que vivir una vida de obediencia al Padre Celestial, dedicándonos a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, cumpliéndolos, ¿verdad? Y porque así es que se vive una vida de santidad, y así entonces el Padre Celestial nos bendice, nos cuida, nos guarda, nos protege y nos da bendición en este mundo y en el mundo venidero a través de la vida eterna. Eh, y básicamente aquí entonces es que hay un dilema, se forma un problema grande, porque también vemos, por ejemplo, en Marcos, cuando Yeshua, también Jesús ahí claramente dice que Él no vino para los justos, para buscar a los justos, ¿verdad? Porque los justos y las personas sanas, justas, las que están bien en el servicio del Eterno, no necesitan del doctor, sino aquellos que están enfermos. Los enfermos son los que necesitan al doctor. Y Él no vino a llamar a los justos al arrepentimiento, porque claramente ya ellos están en el camino correcto, en el camino de la Torah, en el camino de los mandamientos del Eterno. Eh, Sino que vino a llamar a Teshuvá, a arrepentimiento, a aquellos en su generación eh, que no andaban en el camino de la Torá, estaban en desobediencia, ¿verdad? Como hacían los profetas antiguos, como hacen todos los rabinos y los maestros de la Torá en cada generación. Pero algo pasó aquí muy extraño, porque después entonces vemos con Pablo y con otros escritos después, cómo esto todo comienza a cambiar y se empieza a enseñar una doctrina nueva, ajena a estas mismas palabras de Yeshua, enseñando de que la única forma de ser salvo, o tener vida eterna, salvación, es aceptando, hay que creer que Jesús, Yeshua, es el Mesías, y aceptarlo a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados, y Él es el único sacrificio perfecto, hecho para siempre. No hay otro sacrificio fuera de este sacrificio. Y el que cree en el sacrificio, en la muerte de Jesús, la muerte por los pecados del mundo que Él supuestamente vino a cumplir, entonces esta es la única forma de tener el perdón de Dios, la reconciliación con el Padre Celestial y la vida eterna. Esto, señoras y señores, es un mensaje completamente nuevo, ajeno a lo que hemos visto, ajeno a lo que experimentó Caín, lo que experimentó Enoc, lo que experimentó Noé, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Lo que experimentaron nuestros padres, lo que experimentaron los profetas y los que nos enseñaron los profetas de Israel en la Torá y después en los libros de los profetas de Israel. Vemos esto claramente expresado en el sacrificio de Isaac en Génesis 22, por ejemplo. Génesis 22 habla de cómo Isaac fue puesto en el altar, ¿verdad? Y vemos después que el Dios de Israel, nuestro Padre Celestial, para Abraham, esto simplemente fue una prueba para ver cuánto de verdad Abraham estaba dispuesto a obedecer al Padre Celestial. Y él le paró a Abraham, le dio la orden de que no matara a su hijo, no lo sacrificara, no lo poniera como una ofrenda a Dios, porque Él en realidad no se agrada en que le traigamos sacrificios, que le sacrifiquemos los hijos o ninguna cosa por el estilo. Eso está prohibido completamente por la Torah. Y vemos después entonces cómo el Eterno entonces le provee un carnero. Gracias de alabanza al Eterno por esa lección que le había revelado, no como un sacrificio por los pecados ni nada por el estilo. Después algo también similar pasó con Moisés, cuando el pueblo de Israel pecó, ¿verdad? Con lo de el becerro de oro, el famoso episodio del becerro de oro. Moisés se ofrece y dice: bórrame de tu libro, ¿verdad? A lo que el Eterno le responde y le dice: no, no acepto. Yo no acepto sacrificios humanos.
no me agrada, sino aquel que haya pecado contra mí, entonces a esa persona le pediré cuentas, ¿verdad? Y esto lo vemos claro, de nuevo, como les recuerdo, Ezequiel 18 y 33, tienen que leer esos capítulos, son extremadamente importantes. Y son el mensaje básico que hablamos en el primer video. Y lo vemos aquí claro, como esto fue cambiado después poco a poco por Pablo y los fundadores de la iglesia romana, los padres de la iglesia en el primer, segundo y tercero siglo, que comenzaron a desarrollar estas doctrinas para que eran muy similares a las doctrinas de los paganos de aquellos tiempos, para entonces hacer más fácil el acercamiento de estas personas a la iglesia romana y a las doctrinas que ellos querían enseñarles. También vemos, por ejemplo, que muchas personas al darse cuenta de esta enseñanza, entonces nos hacen la pregunta, entonces, ¿para qué ustedes tienen a Mashiach? ¿Para qué ustedes necesitan a un Mesías? El Mesías no está supuesto a venir a morir por los pecados del mundo. Él es el sacrificio perfecto que Dios busca para que haya expiación por todos los pecados de Israel y del mundo entero. Entonces, ¿para qué ustedes necesitan el Mesías? El Mesías tiene que cumplir esa tarea de morir por los pecados de todo el mundo. A lo que nosotros les respondemos básicamente con los versículos de nuevo de la Torá. Hay que buscar no lo que nosotros pensamos, no las ideas que nosotros tenemos de quién es el Mashiach, sino tenemos que preguntar qué dice el Padre Celestial con respecto al Mashiach. Porque el Padre Celestial, el Dios de Israel, es el que nos reveló y nos habló con respecto al Mesías, al Mesías de Israel, ¿verdad? Y Él es el que nos dice cuál es el trabajo del Mesías y cuál es la función que Él tiene que cumplir. Y por eso es que nos guiamos, ¿verdad? Y esto está claro en la palabra de los profetas, de nuevo en Isaías 11, el capítulo entero. Hay que leerlo, es extremadamente importante. Ahí está clarito, comenzando con el versículo 1 hasta el 12, todas las partes y las etapas que el Mashiach, el Mesías de Israel, va a cumplir, ¿verdad? Y no dice nada ahí de que el Mashiach va a venir, va a ser ungido. Imagínense en eso, un rey que es ungido, ¿verdad? Por el Dios de Israel, como fue David, como fue Salomón, por ejemplo, Shaul, los reyes de Israel, los profetas de Israel, Aarón, los sacerdotes que eran ungidos también para el servicio del Eterno, no son ungidos para morir. El Eterno no unge a nadie y les da su poder para entonces después matarlos o dejarlos que lleguen a la muerte, se mueran. Ese no es el propósito. El Eterno no te da el poder para cumplir una función, te unge con su poder, con su espíritu para cumplir una función, pero entonces antes de cumplir la función te mata o te llega a matar. Para eso no es eh, el Meshihut, la unción del Eterno, no es para eso, sino es para cumplir el propósito que el Eterno eh, le da a la persona que es ungida, ¿verdad? Y eso viene con su tarea, su función y el trabajo del Mashiach. De nuevo, en Isaías 11 está clarito. Ahí leanlo del 1 al 11, cómo va a ser lleno del Espíritu de Hashem, de conocimiento, ¿verdad? De entendimiento, de sabiduría, temor de Dios. Va a tener temor grande del Dios de Israel, ¿verdad? Del Padre Celestial. Va a ser un hombre que va a andar en justicia, en rectitud, un hombre de fe, un hombre que va a introducir al mundo entero al conocimiento del Dios de Israel, del Padre Celestial, de tal manera que la gente va a abandonar las guerras, las naciones van a abandonar los pleitos, las guerras, ¿verdad? Va a haber paz mundial, el mundo entero se va a dedicar al estudio y conocimiento del Padre Celestial y su servicio. Y esto va a afectar a la naturaleza aún, porque los animales aún van a ser afectados por esta revelación que el Eterno va a traer a través del Mashiach, ¿verdad? Porque va a haber paz en los animales como había en Edén. Eh, la restauración también de las tribus de Israel, las tribus perdidas, Él las va a regresar de nuevo a la tierra de Israel y juntarlos de nuevo con el resto del pueblo judío, el pueblo de Israel, y que vivan en paz y en tranquilidad. Esa es otra función del Mashiach, traer paz y tranquilidad al pueblo judío en su tierra, en la tierra de Israel, acabando con aquellos que nos quieren estorbar, que no nos permiten vivir una vida de Torah, de mitzvot, de obediencia a los mandamientos del Eterno.
debido a las persecuciones, a los tormentos, a las burlas de las naciones a través de los siglos, como han tratado al pueblo judío durante los exilios, ¿verdad? Y esto lo vemos también en Ezequiel 37, 34, del 23 al 28, y lo vemos en el 37 también, el capítulo 37 de Ezequiel, del 23 al 28, está claro ahí también sobre la paz, la tranquilidad que el Eterno va a traer al pueblo de Israel. Vemos también sobre la construcción del templo. El templo va a ser reconstruido. El tercer templo que habla Ezequiel comenzando con el capítulo 40, habla de este templo, ¿verdad? Donde ahí dice también en los capítulos 43, 44, 45, habla muchas veces de que el propio Mashiach, el Mesías de Israel, va también traer sacrificios, ofrendas y holocaustos al Eterno, al Padre Celestial, junto con el pueblo judío, junto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Lo va a traer para él y para su familia, así que va a tener hijos, ¿verdad? Ahí está claro, señoras y señores, eso no es mi problema. El que lo quiera creer, entonces, el que lo cree, cree al Padre Celestial, porque esas son sus palabras, eso lo dijo su profeta Ezequiel. Y el que no lo quiera de creer, bueno, es su problema con el Padre Celestial, pero no nos culpe a nosotros, no nos culpe a nosotros por creer de todo corazón en las palabras de nuestro Padre Celestial y sus profetas. Lo vemos también Miqueas, perdón, eh, el capítulo 4, del 1 al 4, lo dice ahí también, que es una profecía muy similar a Isaías 2, del 2 al 4, donde todas las naciones del mundo se van a dar cuenta, de toda religión, de toda raza, todo el mundo se va a dar cuenta de que el Dios de Israel está con el pueblo judío y van a decir, vamos a Jerusalén, subamos al monte de Sión, a buscar del Dios de Israel, a buscar su conocimiento, y la gente va a venir a buscar, porque la palabra, la Torá del Eterno saldrá de Sion y la palabra de Hashem de Jerusalén. Así que lo vemos ahí clarito también. Y el profeta también, Zacarías, en el 8:23, Zacarías 8:23, ahí lo dice clarito, que de todas las naciones van a buscar al pueblo de Israel, porque saben que el Dios de Israel está con el pueblo judío, se van a dar cuenta, lo van a aceptar y se van a agarrar de los tzitzit, ¿verdad? Que son los flecos que todo judío se pone en las esquinas de sus vestimentas. Los van a agarrar y van a decir, vamos con ustedes, porque sabemos que el Dios de Israel, Dios está con ustedes, básicamente. Así que esta es la misión de el Mashiach. Hay unos cuantos versículos más que puedo, pero básicamente dicen lo mismo, señoras y señores, y no hay ninguna parte, el Dios de Israel no revela en ninguna parte de la Torá de que él va a traer a un Mashiach, a un ungido, ¿verdad? Al hijo de David, ¿verdad? A la simiente de David escogida para cumplir el propósito de como el ungido, como el Mashiach, para entonces que muera por pecados que él no cometió, y que el que lo acepte entonces es el que va a tener la vida eterna, y el que no acepte que ese es el Mashiach y que él no murió por sus pecados, que entonces esta persona va a ser condenada a la muerte y a la destrucción eterna. Señoras y señores, eso no aparece en ninguna parte, no aparece en los mensajes de los profetas, no aparece en la Torá, eso no existe. Así que, ¿por qué nos quieren culpar por algo que no existe en nuestra propia Biblia hebrea? No existe, no hay tal mensaje. Si quieren hablar de Isaías 53, bueno, eso es muy fácil, eso de nuevo, ahí no habla de necesariamente de el Mashiach que tiene que morir. Vamos a ver después de qué realmente se trata Isaías 53, pero esa no es la función del Mashiach. El Mashiach no está supuesto a venir para entonces morir por los pecados de todo el mundo, y el que crea en esa muerte entonces tiene expiación y vida eterna. No, eso es contraria al mensaje, contraria completamente a lo que la Torá
y los profetas de Israel nos han enseñado, como ya hemos visto en el primer video. Así que básicamente, ¿para qué necesitamos a Mashiach y para qué todo judío ora? 3 veces al día oramos todos los días, todo judío alrededor del mundo ora, y hemos orado y hemos pedido a nuestro Padre Celestial por esto, desde que hemos conocido sobre el concepto de Mashiach, sobre el hijo de David que iba a venir, como nos hablan los profetas, ¿verdad? De hace casi ya 2600, 2500 años atrás, hasta el día de hoy hemos pedido, hemos anhelado este momento y lo decimos todos los días, ¿verdad? Y le pedimos a nuestro Padre Celestial todos los días. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste simplemente en que venga el Hijo de David verdadero a cumplir esta misión de traer la paz mundial, el conocimiento del Dios de Israel que llene el mundo entero como las aguas cubren el mar, ¿verdad? Que haya paz para Israel, libertad de nuestros opresores, de los que nos oprimen, de los que nos persiguen, de los que se burlan del pueblo de Israel, los que se burlan de la Torá, los que se burlan de los mandamientos de nuestro Padre Celestial y de los que los cumplen, diciéndole que son legalistas, que eso no sirve, que la ley es muerte, que es maldición, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es el trabajo del Mashiach y esto es lo que él va a traer. Y también, como hablamos de la reconstrucción del tercer templo que ordena el profeta Ezequiel, como hemos visto, ¿verdad? Como él recibió de nuestro Padre Celestial ahí en Ezequiel 40 al 47, 48, ahí se ve todo clarito en detalle y vemos cómo el Mashiach mismo, el Mesías de Israel, también ofrece sacrificios a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y creo que en Primera de Corintios 15, ¿verdad? 23 a 26, ahí sale también eh, cómo el Mashiach va a reinar por 1000 años, se van a restablecer los sacrificios, y después entonces va a entregar el reino al Padre Celestial para que Dios entonces sea todo en todos, ¿verdad? Porque el Padre Celestial es el que va a ser el que va a reinar y Él es el único Rey verdadero, ¿verdad? Por eso es que el Mashiach en Ezequiel 37 es descrito como príncipe sobre el pueblo de Israel, porque solamente el Padre Celestial es Rey de Reyes y Señor de Señores verdadero, ¿verdad? El resto es simplemente, todos somos sus siervos, somos su creación, somos sus siervos, y para esto entonces que nosotros anhelamos la venida de Mashiach, y esta es la salvación, liberación que va a traer el Mesías, la salvación de la que hablamos, la que habla los profetas con respecto a Mashiach, es una salvación física, una salvación real, tangible, que el pueblo de Israel va a experimentar, ¿verdad? Cuando el Mashiach, entonces, con el poder del Dios de Israel, ¿verdad? La bendición del Dios de Israel, el espíritu del Dios de Israel sobre él, va a traer libertad al pueblo judío de los que nos oprimen, de los que nos estorban, del servicio del Eterno, como dice Zacarías 9, del 9 al 11, lo dice ahí clarito, más claro que el agua no está. Ahora, la, la cuestión es si creemos o no. ¿Creemos en las palabras del Padre Celestial o no creemos? ¿Son suficientes sus palabras o no? ¿O preferimos entonces creer las doctrinas de un tal Pablo o la iglesia o un padre de la iglesia de ella por allá del segundo siglo, que muchos de ellos eran antisemitas, como mostramos en otros videos, y se quisieron separar de todo lo que era judío, todo lo que tenía que ver con Israel, y crearon sus propias doctrinas? Una de ellas, las doctrinas del reemplazo, donde reemplazan a Israel con la iglesia, reemplazan la ley, la Torá de Moisés con el nuevo pacto, por eso le dicen el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Reemplazan al Padre Celestial y a la adoración del Padre Celestial con la adoración a Jesús, a Yeshua, etcétera, etcétera, y ahí, por ahí siguen. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Creer en las palabras del Padre Celestial como Él las dijo, como Él las reveló a los profetas de Israel, como según están en la Torá y en la Biblia hebrea, o creer en las doctrinas de una iglesia, dogmas y doctrinas de los hombres? Bueno, con ese pensamiento los dejo y con la ayuda del Eterno, pronto experimentaremos la venida del Mashiach verdadero, y experimentaremos esa salvación y libertad que el Mesías le va a traer al pueblo de Israel y a las naciones que
que escojan subir al templo con el pueblo judío, ¿verdad? Para adorar al Dios de Israel, como dice que será casa de oración para todas las naciones, ¿verdad? Así que, bueno, shalom y kol tov.